porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor. Bendigo a cada familia aquí representada, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe esta mañana. Abra nuestro entendimiento, revele tu palabra a nuestro corazón, ilumines, Dios, el conocimiento que necesitamos. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Tome su lugar, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. Hemos estado este fin de semana, jueves, viernes y ayer llegamos por la noche, como a las 11 de la noche, en un congreso de matrimonios en Acapulco. Estuvimos, aunque suena padre, pues nosotros estuvimos trabajando, pero fue de bendición para muchos matrimonios que estuvieron ahí en el congreso. Le animo para que el próximo año usted también asista, vaya ahorrando desde ahora. Si usted va ahorrando con tiempo, entonces va a poder tener la oportunidad de ir. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día especial porque es día del Señor y el Señor está aquí esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hoy creo que en nuestro país estamos tomando rumbos definitorios, definitivos, pero definitorios para todo lo que viene en nuestra nación, y creo que en el mundo está habiendo un cambio muy importante. El Señor Jesucristo nos dijo que aprendiéramos a ver los tiempos, a mirar las sazones de los tiempos y ver cómo los tiempos van cambiando. Nos ha tocado ser una generación que tiene la oportunidad de tomar decisiones importantes, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras de nuestro país. Hoy quiero compartir para ustedes segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, pero vamos a leer el contexto, que es el versículo anterior y el versículo siguiente, es decir, entonces 13, 14 y 15. Le voy a platicar de este versículo. Comienzo en el 13, el 14, usted y juntos el 15. Dice la Escritura: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, usted. Ahora, juntos, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta porción que estamos leyendo en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es el texto central de la mañana, es el versículo famoso. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué estamos los cristianos muy constantemente mirando hacia este versículo, hacia esta promesa maravillosa de parte del Señor? Esto es en respuesta a Salomón. Salomón es el hijo de David. David no pudo construir el templo porque tenía las manos manchadas de sangre, eso fue lo que le dijo el Señor. Y entonces David comenzó a atesorar y comenzó a hacer los planes, el proyecto, las medidas, todo lo que el templo iba a hacer para que cuando su hijo, el que quedara, y en este caso fue Salomón, quedara en el trono, entonces pudiera levantar y erigir el templo. El templo entonces representaba para Israel la centralidad de la presencia de Dios, pero también de el gobierno de la nación. Recuerde que el gobierno de Dios en ese sentido, aunque tenían un rey, era una teocracia bíblica, es decir, el rey gobernaba consultando a Dios. ¿Estamos acá? Sería maravilloso que en nuestro país el presidente de la República, después de entrar por la puerta, cerrara su puerta y dijera: Señor, dime qué hacemos. David lo hizo. Salomón, cuando te tocó ser el rey, él se acerca al Señor y le pide sabiduría. Entonces lo que estamos viendo en 2 de Crónicas 7:14
es en respuesta a lo que Salomón oró tanto en Segundo de Reyes, como en Segundo de Crónicas, en el capítulo 6 del 26 al 31. Acompáñeme allá, por favor. Cuando Salomón está estableciendo el templo, él ora esto a Dios y le dice, yo el 26, usted el 27, y así nos encontramos hasta el 31 juntos. Dice: si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, usted. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, usted. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Juntos el 31, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que dio a nuestros padres. Vemos entonces esto que Salomón ora cuando erige el templo, y entonces la respuesta de Dios es lo que leímos primero: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios se aparece a Salomón. Ya se había aparecido a Salomón en el capítulo 1, versículo 7 de Segundo de Crónicas, precisamente cuando Salomón está orando, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Recuerda? Y entonces en el versículo 10 de ese capítulo 1, Salomón le dice: te pido sabiduría y ciencia. Dice: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar? Ojo con esta palabra: porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Versículo 10. Salomón podría haberle pedido riquezas, fama, gloria, ser el rey más poderoso que existiera, y no le pidió eso. Sin embargo, le pide sabiduría y ciencia para gobernar. Diga conmigo: para gobernar. Entonces Dios le da lo que pide: sabiduría y ciencia. Pero a causa de que no le pidió lo otro, también se lo dio. También le dio poder, riquezas, fama, gloria, y fue el rey más poderoso que existió. Tan poderoso que todos los días hubo paz. El poder es para la paz, no para la guerra. Y entonces Salomón, que se llama así precisamente por lo que Dios iba a hacer con él, paz, tiene entonces esta bendición y esta respuesta de parte del Señor. ¿Cuándo hizo esto? Cuando estaba levantando el templo, después de ofrecer un día de sacrificios, Dios se le aparece por primera vez y le dio una respuesta especial a su oración. Diga conmigo: especial. Y le prometió que esa casa sería casa de sacrificio y casa de oración. Casa de oración. Esto lo había profetizado Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Y vamos a leer un poquito de Biblia al principio nada más, porque después le voy a explicar algo. Isaías 56, versículo 7 dice, cuando lo tenga ahí en la pantalla o en su Biblia, dice: yo los llevaré, que no ha habido, mi casa de oración será llamada. Quiere decir entonces que uno de los propósitos principales de la casa de Dios
usted y yo, la iglesia, y este lugar que es el templo, es orar. De hecho, el templo fue levantado para orar. Se acercaban. Y si usted se fijó, lo que Salomón le decía a Dios es que si vienen pruebas, si vienen plagas, si vienen guerras, si viene algo, cualquier persona que venga a tu casa, diga conmigo, cualquier persona que venga a tu casa puede levantar sus manos, orar, y tú lo vas a oír. Y Dios le dijo, si se humillan, sí. Humillación, entonces, es un punto muy importante. Hoy lo que rige mucho en nuestra sociedad, y en la mayoría de los casos, tiene que ver con orgullo. Hemos estado clamando nosotros durante meses en contra del espíritu de orgullo. ¿Cuántos han estado clamando? Porque el orgullo es algo satánico. El orgullo es algo que no deja agachar la cabeza, lo que la Biblia llama dura cerviz, es decir, mantiene su frente en alto como diciendo, yo soy quien soy y no me parezco a nadie, yo soy yo y a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo soy aquel. Y entonces, lo que yo le explicaba hace 8 días, el humanismo tiene lugar y pareciera que es correcto, pero no lo es, sino que nosotros debemos depender totalmente del Señor. Esta respuesta entonces que le da Dios, Él le promete responder las oraciones de su pueblo siempre que viniesen a elevarlas a ese lugar. Entonces vemos ya la historia completa de esto que conocemos como 2 de Crónicas 7:14, que es el versículo famoso, pero a veces no entendemos el por qué Dios está dando, lo cual es el contexto. Y el contexto se está dando precisamente en un tiempo de gobierno, en una transición en donde Salomón tenía que tomar el lugar que tenía David, pero ahora ya desde la centralidad del templo. En el Antiguo Testamento Dios está centrado en el templo, lo que se hacía en el templo. En el Nuevo Testamento está centrado en ti, que eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sí eres o no? Me dijiste como si no fueras. ¿Eres o no eres el templo del Espíritu Santo? Entonces se supone que en una nación siempre va a haber tiempos de conflicto en el país, siempre va a haber tiempos de angustia, tiempos de guerra, tiempos de situaciones difíciles, porque lo que vemos en la Escritura, cuando leímos al principio, si yo cerrare los cielos, en el versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y luego añade, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, continúa con eso. La langosta, a veces vemos figuras en la Biblia y no entendemos por qué, pero cuando menciona langostas que consuman la tierra, si yo las enviare, dice, tenemos que entender que son enemigos que consumen y devastan, como las langostas. La langosta era un animalito, usted lo ha visto o lo conoce, llega, se come todos los cultivos, se lo traga todo, deja pelón todo, y eso es exactamente lo que está diciendo el Señor. Si yo envío enemigos, si yo dejo que lleguen los enemigos y dejen pelón la nación, entonces les tengo una promesa, y esa promesa se encuentra en Joel capítulo 1, versículo 4 al 7, ahí está el trasfondo, y luego en el capítulo 2, 25 de Joel encontraremos la respuesta a Dios. ¿Lo tiene? Vamos a buscar Joel. O sea, no solo la oruga, come la oruga y viene el saltón, que come lo que dejó la oruga, y luego de que el saltón come, viene el revoltón, y el revoltón come, y la langosta come lo que había quedado del revoltón, o sea, una tras otra, de tal manera que ni siquiera dejan la corteza de un árbol, hasta la corteza se comen. Dice el versículo 5, ayúdeme usted, 1, 2, 3. Y aquí entonces da la explicación de lo que significaba esta langosta, este revoltón. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Esto lo asocian con la Segunda Guerra Mundial, hablando de los judíos,
algunos teólogos, pero también con Roma y también con muchas otras naciones que han estado siempre tratando de destruir al pueblo de Dios. Ayúdeme con el 7, dice: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron, o sea, nada, no dejaron nada, absolutamente. El capítulo 2, versículo 25, nos da una respuesta de Dios. Ahí mismo en Joel. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que Él va a restituir. La promesa de Dios es que si yo oro, busco su rostro, si yo doblo mi rodilla delante de Dios, entonces su promesa es que va a restituir. Diga conmigo: restituir. Pero del pueblo, de su pueblo, está esperando arrepentimiento, oración y un cambio de vida, una reforma en la vida, una manera de comportarse diferente. Hoy usted y yo tenemos que ser muy objetivos, dejar el romanticismo a un lado, el dejar de ser patrioteros. Hay que ser patriotas, pero no patrioteros, y ser muy serios. Es inobjetable y es muy evidente que nuestra nación atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia. No sé si usted lo nota. Una de las etapas más difíciles, no solamente el clima de inseguridad, la violencia en extremo terrible que ha cobrado víctimas. Algunos dicen, bueno, es que se metió en eso, y otros ha habido inocentes. Recientemente, ayer vi una noticia de una joven dentista, odontóloga, que apareció calcinada en Tepoztlán, 20 años tenía. Vemos todo eso, como en décadas la vida de decenas de miles de personas, tan solo en el último año, un gran porcentaje de nuestra población vive con algún tipo de adicción, otros viven en extrema pobreza, y todo eso termina destruyendo los sueños, termina destruyendo el destino de las personas, el destino de las familias, por lo tanto, el destino de una nación. Vemos todo eso y mi corazón se angustia. Vemos todo eso y mi corazón se pone a pensar qué es lo que está pasando, qué le falta a México. México tiene esperanza. Vemos una sociedad dividida. Yo me pregunto, ¿y después de las elecciones vamos a seguir siendo amigos? ¿Y después de las elecciones nos vamos a hablar bien? ¿O qué va a pasar con México? Necesitamos entender eso, y el pueblo de Dios aún más que el resto de la población. Nosotros no podemos ser personas tan, déjeme buscar una palabra, fanatizadas con un candidato, con un partido, con un color. Sí, está usted y yo estamos en la libertad de tener alguna preferencia, de votar por quien usted quiera, es libre de todo eso. Pero más allá de eso, tenemos que mirar quién está detrás de todo esto. Y detrás de todo esto está Dios y está el enemigo. Sin embargo, yo veo un escenario complejo en esta ocasión. Yo veo a Dios detrás de todo esto. Yo veo a Dios probando nuestros corazones. Yo veo a Dios metiendo la mano en la vida de nuestra nación, porque lo que encuentro en este pasaje es que dice Dios: mi ejército, mi gran ejército que yo mandé. México ha pasado por una decadencia increíble en los últimos años. Hemos tenido devastación desde que vinieron los españoles. Pero algunos piensan, es que vinieron los españoles y nos echaron a perder. No, realmente Cristóbal Colón, que fue el primero en descubrir el continente antes de Hernán Cortés, él trajo el evangelio. De hecho, Cristóbal Colón, Cristóbal significa, el nombre principal es Christum Ferens, que significa el portador de Cristo. Nada es casualidad en la historia. Cristóbal es Christum Ferens, el portador de Cristo.
Llegó el Evangelio y empezamos a conocer eso, porque antes de que llegaran ellos, también aquí había naciones, también aquí había grandes naciones que sometían a otras naciones pequeñas, porque esa es la naturaleza del hombre, esa es la naturaleza del ser humano. Sin Cristo ninguna persona tiene tendencia a ser bueno. Sin el Señor todo mundo nos desviamos hacia lo que no es de Dios. ¿Estamos aquí, mis amados? Pero en medio de todo este escenario tan desolador, tan complicado, hay una pregunta: ¿tenemos esperanza? ¿México tiene esperanza? Y no le estoy haciendo publicidad a ningún partido y a ningún candidato, porque para empezar, ninguna persona puede cambiar a México solo. Yo creo que la respuesta inmediata es sí, México tiene esperanza. Pero México no tiene esperanza en una persona, aunque ese sea su eslogan. México tiene esperanza en Cristo. Pero siempre tenemos que fundamentar nuestra esperanza en lo que dice la palabra de Dios. A mí no me gusta tener una fe porque sí. A mí me gusta tener una fe fundamentada en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios siempre cumple sus promesas. Así que entonces, la esperanza está allí, en esta promesa que está escondida en la Biblia, en este pequeño párrafo del Antiguo Testamento, que representa un escape dado por Dios a cada nación que sufre este padecimiento descrito al inicio de lo que hoy estamos estudiando. El remedio del cielo para cada pueblo que ha enfermado en su corazón. Si nosotros viéramos a México desde un punto de vista físico, si México fuera una persona, yo veo a un México paralizado, yo veo a un México enfermo, yo veo a un México que tienen que andarlo cargando sus amigos en su cama porque no puede moverse solo, porque dentro del mismo país hay tanta división y hay tantas situaciones que México no tiene articulación como cuerpo. Es como un valle de huesos secos en donde no hay una vida, y esa vida de repente ni siquiera la encontramos en la iglesia. A veces los mismos que estamos en la iglesia somos apáticos, no queremos orar, no queremos abrir nuestros labios, no queremos cantar, no queremos agradecer. Si así está el pueblo de Dios, imagine cómo está el pueblo que está sin Dios. Y es tiempo de que usted y yo nos levantemos. He tenido la bendición de visitar algunas naciones de nuestro continente, por la bendita gracia del Señor, no porque lo merezca, pero desde Argentina hasta Centroamérica, todos ven a México como el gigante de este continente. No es Estados Unidos. Todos están mirando, y he tenido la oportunidad de platicar con hermanos argentinos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, costarricenses. He tenido oportunidad de platicar con cubanos. Incluso los coreanos están mirando a México como el sacerdote de las naciones para estos últimos tiempos. Todos lo ven, menos nosotros. Todos ven a México como el gigante que despierta y se levanta para defender a sus hermanos menores, menos nosotros. Y es tiempo de que usted y yo, en estos días que estamos por entrar a una contienda electoral, nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Hoy le propongo, porque a través de Centro Cristianos y muchas iglesias, muchos movimientos a nivel nacional, hoy estamos iniciando un tiempo especial de oración y de ayuno. Estamos exactamente hoy a 21 días, diga conmigo 21 días, 21 días de las elecciones. Y el futuro de nuestro país se decidirá no solo por los próximos 6 años. Usted y yo vamos a decidir por las próximas generaciones, por si no lo había notado. Lo que usted y yo decidamos
va a afectar a tus hijos, a tus nietos y a los hijos de tus nietos, 3 generaciones más tal vez. Así que no es algo tan simple, no es algo tan sencillo. No es irse con la emoción y decir, vamos a hacer esto y vamos a votar por aquel y vamos a hacer... No. Primero hay que informarse. Segundo, hay que analizar de una manera lógica, de una manera concienzuda, todos los escenarios a nivel mundial, porque no somos una aldea. México no es una aldea, no es una isla que se puede mantener solo. El mundo, permítame este pleonasmo, no lo es, pero parece, el mundo está globalizado. Las naciones dependen entre sí en sus comercios, dependen entre sí en todo. México no puede cerrarse y ser una aldea para después convertirse en una situación como la que yo he visto con mis propios ojos. Tal vez usted nunca ha ido a Cuba, tal vez usted nunca ha ido a otro país donde hay socialismo, comunismo, Corea del Norte, por ejemplo. Y finalmente entender que pareciera padre, pareciera que no dependemos de nadie más, pero si no dependemos de nadie más y tampoco de Dios, porque el comunismo, socialismo siempre hace a Dios a un lado, siempre lo quita de la vida de las personas, entonces podemos tomar decisiones muy, muy complicadas para las próximas generaciones. Así que es por eso que debemos de tener un clamor. Creo que usted y yo no tenemos que andar buscando quién nos solucione la vida o quién arregle el país. Usted y yo no necesitamos ningún otro Mesías del color que usted quiera, del color que usted quiera, ningún otro. Usted y yo necesitamos que Jesús meta su mano de poder en nuestro país. Necesitamos entender eso. Porque si después de tantos años, de la noche a la mañana, el día 1 de julio, amaneceremos con algún resultado y ya la nación va a cambiar? No. Si no cambias tú, si no cambio yo, si no cambian todos los demás, todo seguirá igual. La corrupción no está en el gobierno, la corrupción está en la gente que permite la corrupción, el que da la mordida, el que acepta que le pasen por alto una infracción. Te doy palchesco. Y en cosas tan cotidianas como esas se encuentra la corrupción. Esa está arraigada en la mente y en el corazón de todos los mexicanos, excepto los cristianos. México no va a cambiar por una persona, por un color, por un equipo. Va a cambiar sus formas, puede ser. Va a cambiar sus estructuras, puede ser. Pero no va a cambiar, porque el cambio lo hace Dios. Solo el Espíritu de Dios puede hacer un cambio real en las personas y en las naciones. Lo estamos leyendo. Es por eso entonces que usted y yo tenemos que tener un clamor para que Dios intervenga milagrosamente y decida quién será el nuevo presidente, el nuevo gobernador, el nuevo presidente municipal, el nuevo aparato legislativo, el nuevo equipo de senadores, todo lo que se tiene que decidir. Estas son las elecciones más grandes de la historia de nuestro país y te tocó a ti y a mí ser parte de ellas. Qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad. Quiere decir entonces que no me voy a dejar llevar por lo que dicen unos, por lo que dicen otros, por una gorra, por un algo. No voy a dejar llevar por nada. Reciban todo, pero piensen su voto. Reciban todo, pero analicen su voto, razonen su voto. Vean a las personas, vean la capacidad de las personas, vean su historia. Una persona no es lo que dice que es hoy. Una persona es todo lo que ha sido. Todo lo que ha sido. Y entonces esa es su historia y entonces eso dirá quién es, cuál será su conducta en adelante. Necesitamos abrir nuestra mente y nuestro entendimiento a eso. La iglesia ha sido llamada por el Señor para ser el sacerdote de cada ciudad, el sacerdote de cada estado. Y hoy estoy aquí con un plan sacerdotal precisamente porque somos usted y yo también, aunque somos la iglesia, usted y yo también somos ciudadanos. Y no le voy a decir por quién vote, cada quien sabe. Tampoco le voy a decir por quién voy a votar, aunque algunos ya saben. Pero es secreto, es libre, ejérzalo, pero hágalo como le estoy diciendo. Se lo pido en el nombre de Jesús.
no porque le dijo el sindicato, no porque le dijo el jefe, no porque le dijo el otro. Échale coco, voltea a ver a sus hijos, voltea a ver a todo lo que Dios le ha dado y después decida, haga eso por favor. Ellos, los hijos, lo van a agradecer. También es la primera ocasión en que un sinnúmero de jóvenes llamados millennials, que son el grupo mayor de nuestra sociedad en cuanto a edades, va a decidir esta nueva transición de nuestro país. Pero por eso, junto con otros líderes de iglesias y movimientos del Señor, nos ha llamado Dios a llevar esta carga que tiene que ver con oración, clamor y ayuno por México, y se llama Por México 7:14. Por ahí les vamos a poner más adelante más información, pero esto pretende levantar una oración a las 7:14 de la mañana todos los días durante 21 días y a las 7:14 de la tarde todos los días durante 21 días. ¿En qué sentido? Orar, ayunar todo este tiempo por una intervención de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede intervenir? Yo creo que Dios puede intervenir. Yo creo que Dios quiere hacerlo. Lo leímos en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Lo leemos otra vez. 1, 2, 3. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. ¿No le da como emoción leer esto? ¿No le da así como esperanza de la de veras? De la verdadera. Primero, déjeme analizar lo que dice esto. Si mi pueblo. Lo primero es que hay un sentido de pertenencia. Diga conmigo, pertenencia. Amados, usted y yo somos el pueblo de Dios. Usted y yo, aunque a veces no lo parezca, somos el pueblo de Dios. Usted y yo, aunque a veces andamos tristes, cansados, flacos, ojerosos y sin ilusiones, tenemos al Dios que todo lo puede, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo provee, al Dios que sana, al que liberta, al que ha vencido la muerte. Ese es nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Él nos compró, Él nos lavó, Él nos libró, Él nos cuida todos los días. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Lo que está diciendo 2 de Crónicas 7:14 es si mi pueblo. No está diciendo si todo México. Si mi pueblo. Dios no está esperando que el vecino, la vecina y los partidos políticos doblen su rodilla delante. Él no está esperando eso porque Él sabe que nunca lo van a hacer. Él sabe que se necesita revelación para eso y usted la tiene. Usted tiene revelación de parte del Señor. Así que entonces lo que Dios haga será en relación a lo que haga su pueblo. Dios lo dictaminó de esa manera. Él podría hacerlo sin nosotros, estoy seguro. Pero Él no quiere hacerlo sin nosotros. Él quiere que nosotros, su pueblo, oremos. Él quiere que su pueblo decida. Hay un pasaje en la Escritura triste donde era el tiempo de los jueces. Y entonces el pueblo le dice a Samuel, el último de los jueces, primero de los profetas: ponnos un rey, queremos un rey. Samuel se aflige, Samuel llora y anda triste. Dios se le aparece a Samuel y le dice: Samuel, no estés triste, no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y hoy muchos cristianos y hoy muchas personas andan buscando a alguien que los gobierne, a alguien que les haga, a alguien que les resuelva la vida, y han desechado a Dios involuntariamente. No deseche a Dios de su vida. No es un candidato, no es otro candidato el que le va a resolver la vida. Es Dios. Es Dios. No deseche a Dios, no haga a un lado a Dios. Al contrario, tenemos que orar para que entonces Dios haga lo que tenga que hacer. Él es sabio sin medida y Él sabe lo que México necesita para doblar su rodilla.
Y si Dios quiere que quede un candidato para que México doble su rodilla y va a enviar la langosta y el revoltón y todo lo demás para que después digan, ay, sí, cierto, ¿dónde está, Señor? Dios lo va a hacer. Pero si Dios quiere darle una oportunidad a México, otra más, diga conmigo, otra más. Para que México le eche ganas, se levante temprano, vaya a trabajar, haga lo que tenga que hacer, deje de ser corrupto, busque el rostro del Señor. También Dios lo va a hacer. Como Él quiera hacerlo, Él lo va a hacer, porque Él es soberano sobre las naciones. Y Daniel dice que Él quita y pone reyes. Y Él inclina los corazones de las personas hacia donde Él quiere que la nación vaya pasando. Pero usted y yo, como iglesia, por medio de la oración, del clamor y de todo lo que dice Segunda de Crónicas 7:14, podemos cambiar el parecer de Dios. Es lo único que puede cambiar el parecer de Dios, la humillación. Si mi pueblo, diga conmigo, yo soy su pueblo. Dile al que está a tu lado, tú eres su pueblo. Su pueblo es todos aquellos que lo conocen. Su pueblo es todos aquellos que le temen, su pueblo es todos aquellos que lo invocan. Por lo tanto, las cosas que suceden siempre están íntimamente ligadas a su pueblo. Y si México está como está, es porque su pueblo ha dejado de humillarse, ha dejado de orar, ha dejado de buscar su rostro y ha dejado de hacer lo bueno. Su pueblo ha buscado su propio beneficio y no el beneficio colectivo. Su pueblo ha buscado su propio bienestar y no el bienestar de todos los demás. Su pueblo somos responsables. Pero su pueblo también decide, a la hora que se humilla, a la hora que reconoce su falta, decide lo que el corazón de Dios puede cambiar. Y esto no es nuevo. Cuando usted y yo vemos la historia bíblica, lo vemos en cada movimiento, en cada evento, siempre están ligados a su pueblo y el cumplimiento de su propósito siempre es por medio de su pueblo. Dios no se mueve por fuera. Dios no se mueve por fuera. Desde el principio establece a Adán y a Eva, su pueblo. Y luego Adán y Eva tienen hijos, pero luego uno peca y mata a su hermano. Y entonces Dios les da otro hijo que se llama Set. Y entonces a través de Set, la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente, Caín. Y se va toda la historia hasta llegar a Cristo, quien es la simiente de la mujer, y le aplasta la cabeza a la serpiente. Toda la historia bíblica se resume en eso, en la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay dos raíces entonces, una raíz que es tendiente a buscar el rostro de Dios y una raíz que es tendiente a alejarse de Dios. En el mundo hay dos tipos de pensamientos también básicamente, y los que saben de sociología saben, un pensamiento que conserva a Dios, un pensamiento que guarda a Dios, que incluye a Dios en sus movimientos, y un pensamiento que excluye a Dios de todo lo que hace. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero Dios siempre ha tenido, a través de su intervención, el cumplimiento de su propósito. Finalmente el ser humano nunca se sale con la suya. Eva quiso, Adán quiso, pero no pudieron. Dios no tiene un plan B, Dios tiene un único plan. Y ese plan es que México sea alcanzado por Él y que cumpla el propósito con el cual creó a nuestra nación, que su destino por el dedo de Dios se escribió. ¿Cuántos dicen amén? Cada lunes en todas las escuelas a nivel nacional se declara la misma profecía. Un soldado en cada hijo te dio y tu destino por el dedo de Dios se escribió. Es la única bandera en el mundo donde tiene un águila devorando a una serpiente, el símbolo del bien contra el mal, el símbolo donde está Dios representado y Satanás representado. Pero además hay unos magueyes, pongan ahí el escudo nacional, y esos magueyes representan reinos, esos magueyes representan reyes, el Señor de señores venciendo al enemigo sobre los señores de la tierra. Nopales, dije magueyes, ¿verdad? Nopales.
Nopales, pero los nopales tienen tunas. Pónganme el escudo bien. Los nopales tienen tunas. Esas tunas son fruto. Y San Juan capítulo 15 dice que Dios nos ha llamado para llevar mucho fruto. Mucho fruto. Así que yo quiero que usted y yo comencemos a ver este parámetro, estos tiempos en donde usted y yo estamos parados ahora con la visión del reino, con los ojos del reino, no con los ojos naturales. No con los ojos naturales. No tome su decisión porque eso le conviene a usted aquí, porque me van a dar un hueso, luego ese hueso se les atora en el pescuezo. Porque me van a regresar a donde estaba, porque me van a cancelar lo otro, porque prometieron cancelar aquello, o porque uno dice que va a ser más grande el otro. No decida así. Ya le estoy diciendo, usted no va a decidir solamente por usted. Usted va a decidir por generaciones. Y como decía aquella alabanza, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. No se la saben, ¿verdad? Está bien. Así que entonces este sentido de pertenencia, usted y yo tenemos que tomar conciencia. Mire, abajo es agua, ese es un lago. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Está el escudo de la fe. Y no crea que la estoy acomodando, Lea la historia del símbolo nacional y se dará cuenta lo que le estoy diciendo. Esos nopales representan reyes. Es el triunfo del bien sobre el mal. México es un águila. México es representado en todo el mundo por un águila. Cuando usted y yo vemos países, productos exportados a otros países, está un águila y dice, hecho en México. Usted y yo somos hechos en México, restaurados en Cristo. Aleluya. Entonces tenemos que tomar conciencia de que si somos su pueblo, entonces somos importantes. Somos importantes. Lo que usted le diga a otras personas es importante porque usted es una persona de influencia a otras personas. Lo que usted piensa es importante porque lo que usted piensa lo comunica a otras personas y otras personas lo consideran a usted sabio como Salomón. Lo consideran a usted conciencia porque usted lee la Biblia y entonces lo que usted diga tiene un peso sobre otras personas. Porque el peso de las palabras no está en lo que usted es, sino en lo que usted representa. Usted representa a Jesucristo. Y si usted representa a Jesucristo, entonces lo que usted diga proviene de Dios, debe provenir de Dios, debe provenir de un pensamiento razonado bíblicamente. No debe provenir de un pensamiento, de otro pensamiento, y ya me dan un pensamiento masticado, agarro ese pensamiento masticado y mastico el chicle, después yo lo repito como perico y decir, no, todo es así, no. Somos importantes. Un senador, un diputado decide del destino de la nación, ¿no es así? ¿No es así? Porque legislan, porque toman decisiones en tu nombre. Tú eres el pueblo, ellos son los representantes del pueblo en la democracia, ¿ok? En la teocracia, donde Dios gobierna, tú eres su senador, tú eres su diputado. Lo que tú digas, lo que tú decidas es importante. ¿Ya lo estamos agarrando la onda? Es importante. Y es de influencia a los demás. Además, lo que tú y yo decidamos tiene un eco, no solamente para este próximo año o para los próximos 6, tiene un eco para todas y para muchas generaciones. Pero Dios nos cuida, Dios nos guarda. Isaías capítulo 43, versículo 3 al 5. Dice la Escritura, porque yo Jehová, Dios tuyo, cuando lo encuentre,
Si no, ya está en la pantalla. Dice, porque yo Jehová, ayúdeme, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré de tu generación y del occidente te recogeré. Tú eres honorable, tú eres de gran estima delante del Señor. Cuando Dios te mira, no te mira como te miran algunos. Dios te mira con gran estima. Dios te mira con honorabilidad, porque tú representas, porque tú tienes la sangre de Cristo. Así que usted y yo no somos un ciudadano más, un ciudadano común en ese sentido. Por supuesto que Dios está esperando que todos se conviertan. Dios está esperando que todos se arrepientan. Dios está esperando que todas las personas vuelvan su rostro a Dios. Pero por el momento lo que Dios está esperando es qué va a hacer su pueblo. ¿Qué va a hacer su pueblo? Y lo que Él está diciendo entonces es, si se humillare. Si se humillare. La palabra humillar del hebreo caná tiene en un primer significado doblar la rodilla, hacer esto de manera literal, doblar la rodilla. ¿Qué es esto? De manera literal significa un quebrantamiento. Mientras yo esté de pie, supongo y estoy diciendo a todos los demás que yo me sostengo. ¿Vamos acá? Pero cuando doblo mi rodilla, estoy diciendo, dependo de otro. Dependo de lo que tú quieras hacer. Eso significa entonces caná, ¿cómo dije? Pero en un sentido más amplio significa adoptar una actitud de humildad ante una situación o una persona. Una actitud de humildad ante una situación o una persona. Puede ser un superior, el papá y el hijo dice, sí papá, está bien. O la esposa con el esposo dice, sí señor, lo que usted diga. Ajá. ¿Sí me estoy explicando? O el discípulo con el líder, sí líder. Es una autoridad con una persona que está a cargo, bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Humillar entonces no es un sentido malo, porque a veces decimos, no, yo no me voy a humillar porque humillarme es algo vergonzoso, retrógrada, y entonces el orgullo empieza a hacer su parte y el orgullo comienza a decir, junto con el humanismo, tú eres grande, de lo más grande, vos sabes, usted es de los mejores que hay en el mundo. Y si es argentino, aleluya. Saludo a mis hermanos en Argentina que nos escuchan del CC, tanto en la Patagonia como en Córdoba. Ellos saben que es broma, que los amo. Pero mire, humillarse entonces no es negativo. Humillarse tiene que ver reconocer a un superior ante una situación o una persona. Quiere decir entonces que la correcta humillación o actitud de humillación tiene dos sentidos. El primer sentido es ante una persona. En este caso, para usted y para mí, es Dios mismo. Me voy a humillar delante de Dios porque Él es digno. Además, aunque yo no lo haga, de todos modos ya estoy humillado. Él es Dios, yo soy hombre. No me puedo comparar, nunca me podré comparar con el Dios del universo. Yo soy polvo, que en la mañana es y en la tarde ya no es. Yo soy como la hierba del campo, puedo estar ahorita y al rato ya no estoy. Me desato en el nombre de Jesús. Pero esa es la verdad, usted y yo no sabemos en qué momento vamos a partir, no somos nada. Pero con Cristo somos los representantes de Dios en la tierra.
Les conviene que me vaya, dijo. Les conviene, porque voy a enviar el Consolador, el Paracletos, y a través de ese Paracletos ustedes van a ser muchos como yo caminando sobre la tierra. Eso significa. Entonces usted y yo, humillarnos ante Dios es la primera circunstancia. La segunda implicación de humillación tiene que ver con una situación que en nuestro caso y en el caso de Israel es el futuro de nuestro país. El futuro de nuestro país está en juego. El futuro de nuestra nación está en juego. El futuro de nuestras generaciones está en juego. Así que es muy importante lo que esta mañana estamos hablando. ¿Cómo podemos tener la actitud correcta para clamar delante de Dios? Pues solamente siendo quebrantados por Él. Mientras usted y yo clamemos con nuestra propia conveniencia, con nuestras propias motivaciones, con nuestro propio apoyo hacia alguien, tendientemente hacia alguien, en realidad Dios no puede hacerlo. Usted y yo tenemos que sacar de nuestra mente y de nuestro corazón a aquellos a los que usted le ha dado su corazón en los últimos días de campaña y darle todo su corazón, todo su ser a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo al Señor. Y entonces esto viene de entender nuestra realidad. Mi realidad es que solamente Dios puede revelar por medio de su Espíritu Santo lo que Él quiere para nuestra nación. ¿Y qué va a pasar con esto? Si usted y yo oramos y ayunamos y no gana el candidato de su preferencia, usted tendrá paz porque sabrá que Dios lo decidió. ¿Y sabe por qué? Porque algo quiere hacer. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces podemos seguir siendo amigos después. Hola. Porque entonces nuestro enfoque no está en las personas, nuestro enfoque no está en los colores, nuestro enfoque está en Cristo Jesús, Señor nuestro, el Dios de la gracia, el Dios del oportuno socorro, el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Y entonces Dios nos va a revelar. Incluso allí en la oración, Dios te dirá por quién debes hacerlo. Dios te convencerá de lo que ya estabas convencido, o Dios te dirá, te inquietará y dirá, no es por ahí, mi chavo. Ese no es lo que yo estoy queriendo. ¿Estamos acá? Hola. La iglesia de nuestro país se está uniendo para esto. No estamos haciendo marchas, no estamos apoyando a nadie, no estamos caminando, haciendo plantones de ningún tipo. Estamos buscando el rostro del Señor. Dice la Escritura, si oraren y buscaren mi rostro. Si oraren y buscaren mi rostro. Significa tener revelación. Cuando buscamos el rostro de Dios, oramos para descubrir nuestro estado delante de Él primeramente. Cuando usted ora desde su propia convicción y su propia motivación, usted ora en su conveniencia. Pero cuando usted y yo buscamos el rostro de Dios, Dios nos muestra quiénes somos. Y Dios nos muestra cuál es nuestra condición y nos muestra nuestra desnudez, nuestras debilidades, nuestros fracasos. Pero aún así nos anima, nos levanta, nos despierta y me dice, tú eres mi hijo, eres de gran estima, eres honorable para mí. No es que otro me lo diga, no es que el humanismo me lo diga, es que Dios cuando busco su rostro me lo dice. Y entonces humillarme no es vergonzoso, humillarme es el único camino para que Dios me hable. Humillarme es el único camino para que Dios me responda. Él dijo, clama, clama y yo te responderé en Jeremías 33:3. Pero el clamor tiene una condición, no es gritar por gritar como loco, porque nos podemos pasar gritando la vida 3 veces Señor, pero si no tenemos la condición de humildad en nuestro corazón, Dios no va a responder. Y seremos una iglesia escandalosa y gritona. Me encanta que seamos así, porque quiere decir que estamos vivos, no muertos. Pero también debo arreglar mi corazón. También debo arreglar la motivación de mi corazón. Y la motivación de mi corazón debe ser que el reino de Dios sea establecido. Esa es la motivación.
su reino, no el mío, no mi conveniencia, no mis asuntos, no. El futuro de nuestra nación está en juego y necesitamos entender eso. Por eso tenemos que orar y buscar su rostro. Dice la Escritura, se convirtieren, ¿de qué? De sus malos caminos. La figura que nos da es que usted y yo, los caminos es la vida, que no son como yo pensaba. Los caminos que usted y yo vamos caminando todo el tiempo es la vida cotidiana, todo el tiempo. Pero él dijo, yo soy el camino. Y la gente dice, sí, pero hay muchos caminos que nos llevan al éxito. Sí, pero hay muchos caminos que nos llevan a Roma. Pues sí, a Roma nos llevan muchos caminos. Pero a Dios, al Padre, solo hay uno. Y se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es éxito o qué tiene que ver con éxito? Cuando Satanás vio a Jesucristo crucificado, ¿pensó que estaba exitoso? No, pensó, ya me lo eché, gané. Cuando los discípulos vieron a su Mesías crucificado, dijeron, wow, qué obra tan grande y maravillosa. ¿Dijeron eso? No, estaban todos tristes, agüitados. Porque a veces pensamos que en Dios las cosas son como nosotros las vemos. Pero en Dios sus caminos son mucho más altos, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Cristo venció en la cruz y le pisó la cabeza a la simiente de la serpiente. Satanás está bajo tus pies. Dale un pisotón ahorita mismo que le duela. Si no te dolió a ti, no le dolió a él. Dáselo con ganas. Está bajo nuestros pies, eso dice la Escritura. Yo lo creo y ahí se queda. Quiere decir entonces que mi peor enemigo no es Satanás, porque él está vencido y está derrotado. Mi peor enemigo soy yo mismo. Aquí y aquí. Y tengo que cambiar, tengo que convertirme de mis malos caminos. Cuando es dada la palabra, hablando de Segunda de Crónicas, escuche, se da en el tiempo de la consagración del templo. Ese es el contexto histórico-cultural. Están consagrando el templo que iba a representar precisamente un gobierno hacia la nación de Israel por medio del rey Salomón, pero como intermediario el rey de reyes y señor de señores. Por eso Salomón le dijo, oye Señor, y si vienen aquí y doblan su rodilla y claman a ti, si viene la oruga, si viene el revoltón, si viene aquello, si viene el otro, el Señor dice, sí, yo he escogido este lugar para inclinar mi oído, para poner mis ojos sobre este lugar, y si ellos oran, yo los voy a oír desde los cielos y entonces les voy a dar una respuesta. Aleluya. Una respuesta. Y entonces viene la sanidad. Tal vez este pasaje podemos llamarlo como el consejo de Dios, el consejo divino. Dios le aconseja a Salomón, voy a parafrasear un poco, si las condiciones de tu nación han cambiado, si las condiciones del país han cambiado y estás viendo problemas en la nación, enfermedades, guerra, pobreza, considera, Salomón, que no solamente son situaciones naturales. Muy probablemente te has apartado de mi camino y has pecado contra mí. Así que entonces la causa de todo esto es por eso. Así que lo que te aconsejo, Salomón, es que vengas, te humilles, te arrepientas y te conviertas de tus malos caminos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Salomón. Algunos pensamos que algunos nos van a cambiar la vida y que van a cambiar ciertas compañías, o que el petróleo, o que la gasolina, y un montón de promesas que hacen. La gasolina ha subido, ha bajado.
La gasolina siempre ha estado en un precio, a veces alto, a veces bajo, se refleja en los productos. Pero nunca me han llamado de Pemex para decirme, aquí está su cheque, señor Santiago Guadarrama. ¿A usted lo han llamado? No. ¿De la CFE? Tampoco. Usted y yo no dependemos del gobierno. Usted y yo dependemos de Dios. Y aunque usted tenga una profesión o un trabajo o un empleo que sea para gobierno, su principal gobierno se llama Jesús. Y usted debe de confiar en Jesús antes que en el gobierno. Somos respetuosos del gobierno, somos respetuosos de la ley como hijos de Dios, siempre y cuando ésta no contravenga la ley de Dios. Porque si contraviene la ley de Dios, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo no voy a apoyar a nadie que vaya en contra de la ley de Dios. Si tiene oídos, oiga. Si alguien o algo, o alguna propuesta, o alguna corriente, pensamiento va en contra de la ley de Dios, yo estoy en contra de eso. Así por automático. Por automático. ¿Por qué? Porque a mí me rige esos pensamientos. A mí me rigen los pensamientos de Dios. Yo lo que quiero es que el reino de Dios sea establecido, no el mío. Porque cuando el reino de Dios se establece, entonces las familias mejoran. El borracho se calla de sus sandeces que dice y entonces comienza a alabar y a bendecir a Dios. Y el dinero que se gastaba con la parranda con sus amigos, lo que hace es traerlo a su casa para que sus hijos coman, tengan zapatos y su familia esté bien. Eso es el establecimiento del reino. Cuando el reino se establece en una casa, en una familia, en una persona, las personas cambian porque Jesús los cambia por medio de su Espíritu Santo. Mientras no venga el Espíritu Santo, mientras el reino no se establezca, esté quien esté, gobierne quien esté, si soy corrupto, si soy borracho, si soy parrandero, si soy jugador, seguiré siéndolo, con más o con menos dinero, no importa. ¿Ya estamos ubicando el asunto? Entonces no piense y dígale a sus familiares y dígale a quien usted pueda, no te ubiques por eso, no te vayas por eso, piensa. Usted y yo tenemos que pensar. Nosotros no somos creyentes como el mundo a veces nos tasa y nos etiqueta como una bola de borregos. No, usted y yo somos hombres y mujeres de fe. Y la fe se defiende. Y la fe se tiene que tener un conocimiento para tener una verdadera fe. El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra. Usted y yo no podemos seguir siendo religiosos únicamente. Usted y yo tenemos que orar a Dios, clamar a Dios, buscar su rostro, porque es el rostro de Dios el que nos dice la verdad por medio de su palabra. Nuestro país ha pecado contra Dios. Nuestro país es un país idólatra. Desde antes que llegaran los españoles, porque todo le queremos echar la culpa a los españoles. ¿Cómo no nos conquistaron los ingleses, los franceses? Pues nomás sería un pecador güero con ojos azules y ya, verdes. Por cierto, hay muchos en nuestro país, comunidades, colonias. Pero el valor de una persona no está en su faz, no está en su físico. La única diferencia que Dios ve en la tierra es quién tiene a Cristo y quién no lo tiene. Y para tu información, cuando Dios te ve, ve que tú lo tienes. Por eso dice, mi pueblo, ¿dónde está mi pueblo? Si se humillare mi pueblo. Nuestra condición es complicada. En nuestro país hay idolatría, hay injusticia, hay inmoralidad, desde mismas dependencias gubernamentales, desde mismas asociaciones civiles se defiende lo que va en contra de la vida, en contra de lo que Dios ha establecido. Hoy lo vemos como un asunto moderno, lo vemos como algo de derechos humanos, lo que le decía la semana pasada, y todo eso es el pan de cada día. Ve los periódicos si hay muerte, ve los periódicos si hay secuestro, ve lo que sea y hay un montón de cosas.
Tenemos que clamar en arrepentimiento, tenemos que buscar el rostro de Dios para que Dios perdone a nuestra nación. Tenemos que hacerlo en la actitud correcta, tenemos que hacerlo de la manera que Dios nos dice, en humillación, para que entonces Dios mire nuestro corazón. Job clamaba todos los días por sus hijos. Sus hijos, pues no dice exactamente bien la Biblia cómo era, pero de repente andaban en fiestas. Pero Job clamaba por sus hijos y todos los días levantaba una oración. Job prevaleció, fue probado y estuvo allí. Al final los hijos se murieron. La esposa que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿De qué te ha servido la fe? ¿De qué te ha servido lo otro? Se murió también. Pero finalmente Job prevaleció y Dios trajo una mejor condición a la nación. Usted y yo somos Job. Usted y yo somos la iglesia del Señor, que tiene que levantar una ofrenda, un holocausto, un clamor, un arrepentimiento, no solo por nosotros y nuestros hijos, sino por toda la nación, por todo el país. Y eso es el motivo de lo que estamos haciendo esta mañana. Dice el Señor cuando contesta, yo oiré, ¿desde dónde? ¿Y qué hará? Lo leemos otra vez, 1, 2, 3. Yo ok, ahora sí va la buena. 1, 2, 3. Ya vimos entonces la humillación, entendimos que somos el pueblo, entendimos que solamente usted y yo tenemos el derecho de invocar su nombre, porque aunque las personas lo invoquen, a quien le ha dado la autorización de usar su nombre como rúbrica, como firma de hablar en su nombre, es a su pueblo. ¿Aquí su pueblo? Nadie más puede usar su nombre, aunque lo mencionen, no tiene la autorización. Usted y yo la tenemos. Pero además, dice el Señor, nos pide que nos arrepintamos y cuando lo hacemos, entonces Él va a oír. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 beneficios: nos oye, nos perdona y nos sana. Pero en esa sanidad no solamente estás incluido tú, sino tus generaciones y nuestra nación. El Salmo 103, desde el versículo 1, me importa el 3, pero desde el versículo 1, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3, usted, 1, 2, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana, ojo, la gracia del perdón otorga la gracia de la sanidad. La gracia del perdón otorga la gracia de la sanidad. Si una persona ha estado enferma durante muchos años, seguramente no ha perdonado a alguien, o seguramente no ha pedido perdón a Dios. Hay un rencor, hay un odio, hay algo ahí que tiene que ser sacado. Solamente es una aplicación que se me ocurrió ahora, porque estoy hablando de la nación, pero por algo Dios me lo dio. Si es para usted, tómelo. Y dice el versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el 5, juntos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estamos en la nación donde el águila paró, la nación donde el águila representa a Dios, pero el águila representa a nuestra nación. El águila es el ave de mayor longevidad, por lo tanto es el anciano de todas las aves y de todos los animales prácticamente, porque un águila vive alrededor de 70 años. Pero para llegar a esa edad, cuando tiene 40, 45, un aproximado, debe tomar una seria decisión. Y esa decisión es importante, porque cuando
ya tiene esa edad, sus uñas se vuelven apretadas, muy flexibles, ya no pueden cortar bien, así que ya no puede tomar sus presas con los que se alimenta, se le resbalan y entonces ya no puede comer, empieza a morir de inanición, de hambre. Su pico que es largo y puntiagudo, se va encurvando de tal manera que va apuntando contra su pecho. Cuando hace esto se pica, así que entonces tiene que andar así todo el tiempo. Eso es un símbolo de orgullo. ¿Vamos acá? Porque si hace esto, ¿qué hace? Se pica y entonces sus alas van envejeciendo, sus plumas se tornan más gruesas, más pesadas, por lo tanto, entonces volar se le hace muy difícil, muy complicado. Lo que el águila tiene que hacer es nada más dos alternativas. Una es morirse, la otra es enfrentar un doloroso proceso para que entonces pueda ser renovado. Dura 150 días ese proceso y consiste en volar hacia lo alto de una montaña, a lo más alto, diga conmigo lo más alto, a un refugio ahí, porque en esa altura ninguno de sus enemigos lo puede alcanzar. Nadie resiste esa altura, solo el águila. Y entonces va a ese refugio y se queda allí, hace un nido lo más cercano a un paredón para que pueda cubrirse del viento y todo lo demás, y entonces no tiene la necesidad de volar durante esos 150 días. Por allí de repente llega a haber cierto alimento, pero este proceso consiste en volar precisamente a lo más alto, y la Biblia dice que Cristo es nuestro alto refugio. Él es nuestro castillo, Él es en donde usted y yo tenemos que volar para poder tener una renovación. Cuando hace esto, con su pico que ya ha sido maltratado, golpea la pared hasta destrozarse el pico y quitárselo. Duele, ¿no? Y entonces cuando ya se quitó el pico, espera hasta que le salga un pico nuevo. Cuando le sale el pico nuevo, ya nuevo, arranca las uñas, sus garras con ese pico nuevo. Solita, una por una, se las arranca para que le salgan garras nuevas. Cuando le salen las garras nuevas, entonces con esas garras nuevas se arranca todo el plumaje y espera a que le salga un nuevo plumaje. Empieza a renacer y finalmente después de 150 días sale para ese famoso vuelo de renovación. El águila, vestida de charro, está muy vapuleada. Nuestro país está enfermo. Nuestro país requiere de un proceso de ir a lo alto, de buscar el rostro de Dios. Y ahí hay dolor, porque cuando buscamos el rostro de Dios, Él nos muestra lo que tú y yo hemos dejado de hacer. Él nos muestra lo que necesitamos volver a hacer. Y entonces, en ese proceso que sí es doloroso, finalmente Dios nos renueva. Yo veo a México, como le dije, como un paralítico. Vaya conmigo a Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe ¿de quién? ¿De quién? El paralítico ni siquiera tenía fe, estaba tan paralizado por tantos años que ni siquiera entendía que estaba paralítico. Había sido su forma de vivir durante muchos años. Hay generaciones en nuestro país que no conocen otra manera de vivir.
Estuve en Cuba hace un año y no conocían otra manera de vivir. Generaciones que nacieron después de la revolución y pensaban que su país era lo mejor del mundo. Nunca habían salido de su país y pensaban que era lo mejor que existía, que no podía haber otra cosa. En la televisión solo pasaban a Fidel y solamente pasaban el béisbol. Eso era todo su mundo. Y ellos pensaban que estaban bien. Paralíticos. México está paralizado desde hace mucho tiempo. Pero la fe de ellos, la fe del pueblo de Dios, la fe de ellos, Jesús vio la fe de ellos y dijo al paralítico: ten ánimo. México necesita animarse. México está enojado, México tiene ira. Incluso algunos quieren votar por eso, porque están enojados. Ni siquiera han razonado nada, solo quieren votar porque están enojados, por desquitarse con alguien. México necesita el ánimo de la palabra, el ánimo de sus hijos. Usted y yo debemos ser personas alegres delante de los demás. Y cuando nos pregunten, en lugar de ponernos a discutir con alguien, tenemos que decirle: Cristo tiene el control. El Señor lo va a hacer. Yo estoy orando, estamos orando 21 días y ayunando para que Jesucristo tome el control de México. Pero escuche esto: este ayuno y esta oración es para que los pecados del país sean perdonados. Porque la parálisis por medio de la fe, a través de la fe de otros, es perdonada. Y entonces la necesita dejar de estar paralítico. México te necesita. Necesita mucho más que tu voto. Necesita mucho más que tus pleitos en las redes sociales. Necesita mucho más que eso. Necesita tu arrepentimiento. Necesita que dobles tu rodilla. Necesita que juntos, como su pueblo, podamos pedirle al Señor que lo haga. Como conclusión esta mañana, creo que usted y yo deberíamos de hacer lo que Dios espera. La población de nuestro país no lo hará, porque ellos esperan un Mesías. Ellos esperan un rey que alivie sus cargas. Ellos esperan alguien que les haga la chamba, alguien que les resuelva sus asuntos. Pero el Señor dice: si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué te parece que comenzamos? Deja tu Biblia a un lado y comienza a orar delante del Señor y dile a Dios: Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que no he hecho, porque incluso hacer, yo sé que orar es bueno, no lo he hecho, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Señor, perdóname, primero a mí, perdóname, Señor. Yo soy tu pueblo. México, habla con él. Si mi pueblo se humillare, no solamente es doblar la rodilla, recuerda que es una actitud del corazón. Recuerda que es una actitud del corazón. Dobla tu rodilla, dobla tu corazón delante del que todo lo puede. Estamos humillándonos delante de Dios, que es el todo, que todo lo puede, pero también estamos humillándonos delante de esta situación. Es una situación de emergencia nacional. Es una situación en donde tendremos que definir las siguientes generaciones. Dios, ayúdanos esta mañana junto con toda tu iglesia a nivel nacional. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del mismo versículo, Dios, pero estamos buscando el mismo espíritu que puede sanar, el mismo espíritu que puede defender, el mismo espíritu que puede perdonar nuestra nación. Dios, México te pertenece, México es tuyo, México es tuyo. Mis hijos, mis nietos, mis generaciones, a todos los que yo amo te pertenecen, Dios. Ellos son tuyos. Ellos son tuyos y el enemigo no tiene parte ni suerte. Tú tienes el control, tú eres soberano, Dios. Tú eres soberano, Dios. Perdona mis ofensas, Dios, como también yo he perdonado a los que nos ofenden. Padre, perdóname, habla con Él y dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, tal vez he estado jugando
y tal vez he estado mirando únicamente mis propios intereses, apoyando a alguna corriente de pensamiento, pero no he visto tu pensamiento, ni siquiera he leído la Biblia, lo que tú dices al respecto. Perdóname por no tomarte en cuenta, Dios, en algo tan importante como lo es este tiempo de elecciones en nuestro país. Clamamos esta mañana. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Él te escucha. Recuerda que Él dijo que inclinaría su oído a la oración en este lugar, que Él pondría sus ojos delante de ti para mirar tu corazón. Limpia tu motivación. Si tú habías puesto tu confianza en un candidato, si tú habías puesto tu confianza en una persona porque piensas que Él puede cambiarte el rumbo, arrepiéntete. No estoy hablando de preferencias. Puedes tener la preferencia que quieras. Estoy hablando de convicción y de fe. No puedes confiar en alguien. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en Dios y tienes que arrepentirte delante de Dios si has peleado incluso más por tu candidato que por Dios. Si has defendido más a tu candidato que a Jesucristo, más apasionadamente a tu candidato que a Jesucristo, cuando lo han vituperado, te has quedado callado. Arrepiéntete y dile al Señor: perdóname, aquí estoy porque yo quiero confiar en ti. Eres tú mi Señor, eres tú mi Señor. Yo oro por México y declaro que México se renovará. Declaro que México se renovará. Señor, será un proceso doloroso, pero estaremos viendo la renovación de nuestro país, que emprenderá un nuevo vuelo, un vuelo poderoso, un vuelo acompañado del que todo lo puede, un vuelo acompañado del Rey de Reyes, porque lo que dice el himno nacional es verdad. El destino de nuestro país fue escrito por tu dedo. Nuestra nación nació en tu corazón. Nuestra nación no nació en el corazón de ningún hombre, nació en tu corazón. Y por eso tenemos ese escudo, y por eso tenemos esos símbolos patrios que apuntan al cielo. Y por eso tenemos en nuestro himno nacional un reconocimiento de tu presencia, un reconocimiento de tu soberanía. Señor, escucha nuestra oración esta mañana. Escucha nuestra oración esta mañana. Escucha nuestro clamor esta mañana, Señor Jesucristo. Escucha, abre tus labios, por favor. Abre tus labios, por favor. Hazlo tú. Mi pueblo, si mi pueblo se humillare, mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo. No cualquier pueblo, mi pueblo. Perdónanos, Dios. Ahora póngase de pie un momento y vamos a clamar. Abra sus labios, échele ganas por el clamor. Ya hemos pedido perdón, nos hemos puesto a cuentas a Dios. Pero hoy vamos a clamar que Dios lo haga. Yo quiero empezar con una pequeña oración, y usted y yo vamos a clamar esta tarde para que entonces Dios lo haga. Padre, tú estás en los cielos, y hoy declaramos que tu nombre es santificado en nuestra nación. Sabemos que tienes buenos planes para nuestro país. Por eso te pedimos que se haga tu voluntad en nuestra tierra como se hace en el cielo. Que se haga tu voluntad en México como se hace en el cielo. También sabemos que toda autoridad y todo gobierno provienen de ti. Levanta autoridades que te amen y que reconozcan que solo tú tienes el poder de abrir los cielos y de derramar tu bendición sobre nuestra nación. Padre, autoridades que gobiernen con compasión y con justicia hacia la gente.
para que la gente pueda tener el fruto de la paz, de la alegría que tanto anhela nuestra nación. Consuela los corazones de los padres que han perdido hijos, de las madres que han sufrido por esa pérdida, de todos aquellos que han sufrido injusticias. Consuela el corazón de tu nación. Trae contentamiento. No permitas que México vote con ira. No permitas que México, Señor, no razone lo que va a hacer. Hoy queremos clamar por una intervención divina en estas elecciones. ¿Está listo para clamar por una intervención divina en estas elecciones? ¡Señor! 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 Clamamos esta mañana delante de ti. Intervención divina, Dios, en estos tiempos, Señor. A nuestra nación voltea, amado Rey. Clamamos a ti, óyenos, Padre. Interven, Señor. Tú eres bendito Dios. Tú sigues siendo Dios. Y eres Dios de generación en generación. En ese tu pueblo, Señor. En esa tierra, Señor. Ven, interviene, Señor, con tu mano poderosa, Dios. Tú tienes tu poder en tu palabra, Señor. Una palabra tuya basta, Padre, para cambiar el rumbo. Una palabra tuya basta, Señor, para que tu voluntad sea hecha, Dios, en nuestra nación, en esta tierra, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestras familias, Dios. Clamamos a ti, Señor. Óyenos, Señor, interviene. Señor, te necesitamos, Padre eterno. Óyenos en el nombre de Jesús. Interviene, Señor. Necesitamos tus manos ahora. Necesitamos tu poder, Dios. Necesitamos tu ayuda, amado Rey. Por favor, óyenos en el nombre de Jesús. Ten piedad y misericordia en esta tierra. Y sánanos, Dios. Sánanos, Padre. Declara, Señor, tu palabra, Dios. Porque solamente, Señor, con que tú lo digas será hecho. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a clamar un momento que en su soberanía el hombre que Dios levante para nuestra nación como presidente de nuestro país reciba de él, reciba de su mano un corazón quebrantado y humilde. Que reciba un corazón quebrantado y humilde. Necesitamos una persona que gobierne con humildad y con quebrantamiento, no con soberbia, no con altivez, porque hemos visto eso en otras naciones y se ha convertido en algo muy difícil. Que Dios ponga quebrantamiento y humildad en quien Dios vaya a levantar. Clamamos, Señor, 3 veces. ¡Señor! 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 Padre, en esta hora, Hoy clamamos como iglesia. para pedir, Pon humildad. que aquel siervo Pon tuyo, humildad. Dios, que llegará, Señor, a la presencia, Quebrantamiento Señor, que llegará a los lugares en el corazón de quien vaya a gobernar. Te pedimos, Señor, que lo ejerza, Padre, que ejerza, Señor, ese puesto, Dios, con humildad, Señor, y con quebrantamiento, Señor, con temor a ti, con sabiduría, Padre. Te pedimos, amado Rey, que le des un corazón de siervo, Padre, un corazón de siervo, Señor, que dependa de ti, que tú eres el Rey, que dependa de ti, que tú eres el Señor, y que tú gobiernas, Señor, y que tú lo constituyes, Señor, por autoridad, Padre. Dale sabiduría, Dios, dale temor de ti, amado Rey. Escúchanos, Señor, óyenos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hazlo, amado Rey, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar porque sea un hombre. Está escuchando el tono con el que lo estamos haciendo. Independientemente de quien usted prefiera o de quien usted crea, Dios es soberano. No se olvide de eso. Y Él pondrá a quien Él le parezca bien. Lo que usted y yo como iglesia estamos haciendo es clamar que Él ponga los condimentos que se requiere para que esta nación avance. Esta mañana vamos a orar, a clamar, para que sea un hombre entendido, que oiga la voz de Dios, que oiga el consejo de Dios. Amén. Clamamos, Señor, 3 veces. ¡Señor! ¡Señor!
Señor, Padre, escucha clamamos esta mañana, Padre. Clamamos para aquel que tú escojas en la presidencia, oiga tu voz, escuche el consejo tuyo por favor, despierta sus oídos espirituales para gobernar nuestro país con sabiduría, Busque tu corazón, Señor. para gobernar nuestro Sí, país Padre, con ciencia, que busque tu consejo, que busque tu dirección, tal como que busque Salomón tu lo palabra, hizo, que Señor. busque tu rostro, amado Rey, para que puedan ejercer con sabiduría, Tal como Señor, Salomón y lo poder hizo, presentar Señor. buenos frutos delante de ti, Señor. Abre su mente. Padre, Por favor, tú en su eres corazón, bueno. Padre. Por favor, Tú eres amado Rey, bueno, Dios. dale discernimiento, sabiduría de lo Tú eres alto, Padre. bueno, y es a Que ti tengas a un quien corazón de clamamos. siervo, Dios. Un corazón que dependa de ti. Por favor, amado Rey. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Óyenos, Padre. Señor, óyenos. En el nombre de Jesús. Amén. Levante sus manos, Padre. Danos entendimiento, danos discernimiento, danos sabiduría. Queremos ser personas, Dios, que miran tu palabra, que conocen tu palabra, que deciden por medio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor, lo que tú ves, lo que tú sientes. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame. Ayúdame a mirar con tus ojos. Dilo como oración. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Una vez más, ayúdame. Ayúdame a mirar usted con tus ojos. Yo quiero con tu corazón. No quiero vivir más tanta necesidad. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Oh Jesucristo, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz
te pido perdón. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? La bendición sacerdotal generalmente se hace del pastor a la iglesia, pero hoy la bendición sacerdotal la haremos los sacerdotes del Señor hacia nuestra nación. Amén. Así que levante sus manos y repita conmigo: México, Jehová te bendiga y te guarde. México, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. México, el Señor tenga de ti misericordia. México, el Señor alce su rostro sobre ti. México, el Señor ponga paz sobre ti. Hoy invoco el nombre del Señor sobre mi nación, para que Dios la bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, y denle un aplauso al que bendice, denle un aplauso al que merece la gloria, al que merece la honra, al que merece la alabanza. Aleluya. Tome su lugar un momento. Quiero dirigirme a los que están aquí esta mañana por primera vez. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito para que usted abra su corazón y le entregue su vida a Jesús. Si nos escucha por la radio, en donde quiera que esté, en cualquier parte del planeta, abra su corazón y reciba a Jesucristo. Por favor, iglesia, repita conmigo, y usted que está aquí también por primera vez, declare conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu salvación, por tu presencia, por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura, renuévame. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Hay alguien que esta mañana haya entregado su vida a Cristo?